Es el trabajo número 5, pero es el primer ejercicio que aparece ahí en la fotocopia. El gráfico refleja la relación entre la presión arterial de un paciente a través de cierta cantidad de tiempo. Como verán, arrancan a tomarle la presión al paciente a partir de las 0 horas y esta es de 18. Luego va variando y por último se la toman a las 96 horas y es de 12. Entonces, en el punto A pregunta, ¿durante cuánto tiempo se tomaron los datos de la presión arterial del paciente? Y bueno, a ver, como verán ustedes, la última hora en donde se ve reflejado un dato es acá, a las 96 horas. Entonces, claramente se la tomaron durante 96 horas. El punto B pregunta, ¿entre qué valores osciló su presión? O sea, quieren que indique entre qué valores se mantuvo esa presión, teniendo en cuenta cuál va a ser la presión máxima y cuál va a ser la presión mínima. Fíjense en que este va a ser el punto más alto y el punto más bajo es este. ¿Cuáles son las presiones? Y bueno, esta y la que está ahí. Tengan en cuenta que esa que está marcada acá está entre el 20 y el 22. ¿Qué número va a ser ese? En el punto C se pregunta, ¿en qué periodos el valor de la presión estuvo aumentando? ¿Cuándo fue disminuyendo? Y si en algún momento se mantiene constante. Explica cómo te das cuenta en el gráfico. Bueno, miren, fíjense ahí que yo en el gráfico les marqué con fibrón verde en los periodos en los que disminuye la presión. ¿Cómo me doy cuenta? Y observando el gráfico. Acá a las 0 horas era 18, pero luego a las 8 horas es de 8, o sea, claramente disminuyó. Este va a ser un periodo entonces en el que disminuye la presión. Acá donde aumenta la presión, lo que está en azul. En este de 32 a 40, eso significa mantenerse constante. O sea, mantenerse constante significa que la presión no varía. Se mantiene igual, ni disminuye ni aumenta. En el periodo que está más próximo, acá de 40 a 56 horas, está aumentando. En este periodo dijimos que disminuye y en este periodo se mantiene constante. Entre el 64 y el 72 ubiqué el 68. Eso va a ser aproximadamente porque en su gráfico lo tienen ubicado a la mitad. Entonces yo supongo que será más o menos 68 o un poquito más. En el punto D les pregunta, ¿cuál fue la máxima presión y cuándo la alcanzó? ¿Y cuál fue la mínima y a qué hora del día? Explica cómo te das cuenta en el gráfico. Bueno, a ver chicos, si observan en el gráfico, ¿cuál va a ser la presión más alta que alcanza el paciente? 18 no, porque hay un punto que está mucho más arriba de ese, ¿sí? Entonces, claramente esta va a ser la presión más alta que alcanza y va a ser a esa hora determinada. Luego tienen que hacer lo mismo con la presión mínima. Va a ser el punto más bajo y tienen que decir cuál es ese punto más bajo, en qué presión, cuál sería la presión y cuál sería la hora.